Hey, ¿qué ha habido, gente? Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por dejarme tu like, como siempre, suscribirte y por supuesto compartirlo en tus redes sociales. Gracias por haber recibido mi curso de Recoil de esta manera. Hemos llegado a muchas personas y en verdad te lo agradezco bastante. Es por eso que en esta ocasión vamos a platicar un poquito de los hooks, un poquito de pruebas unitarias. Y es que sí, tal vez te preguntarás, ¿cómo es que yo voy a hacer pruebas unitarias a mis componentes que son hooks? Aquellos componentes que son reusables o genéricos, si así le queremos llamar. Es decir, que son utilizados a lo largo del proyecto, y para hacer pruebas unitarias pues tendríamos que montar un componente como tal, pero si nosotros queremos realizar pruebas unitarias a estos hooks no es necesario más que montar el componente. Y tal vez te preguntas, ¿cómo es que yo puedo hacer esto? Hay una librería que se llama Testing Hooks y la vamos a ver en este momento, así que vamos a comenzar. Bien, ahora ya me encuentro aquí en mi navegador donde tenemos React Hooks Testing Library, que es una librería que se utiliza para hacer pruebas unitarias dentro de tu proyecto de React y React Native, en el cual podamos aplicar pruebas unitarias a nuestros hooks o componentes reusables. Y así se llama la librería, tal y como te lo mencioné, React Hooks Testing Library. Bien, te platico brevemente el problema o por qué fue que React Hooks Testing Library surgió, por qué tenemos que instalar este módulo adicional a nuestro proyecto. Y la respuesta es la misma que ya te mencioné. Supongamos que tienes un proyecto en donde estás trabajando con hooks genéricos como Use Local Storage, Use Brightness, cualquier lógica que tengas que reutilizar a lo largo de tu proyecto y que tengas que probar de esta manera, es decir, que el hook tenga que ser montado dentro de un componente porque espera un resultado. Es por eso que vamos a utilizar para esta ocasión React Hooks Testing Library. Pero bien, vamos un poquito acerca de cómo es que funciona. Para esto sí te pido que si no sabes aún realizar alguna prueba unitaria, tal vez se te va a complicar un poco este video y es momento de que veas pruebas unitarias con Jest antes de esto, porque no me voy a detener mucho en realidad en explicar cada una de las cosas que voy a hacer. Sin embargo, sí lo vamos a hacer un poco pausado. Así que bien, nosotros tenemos un componente que se llama useCounter. Como yo te lo mencioné, bastantes hooks que puedes utilizar en tu proyecto. Este contador simplemente lo que hace es incrementar un counter, dado que nada más tiene una función y al final de cuentas me va a regresar el count y el increment. Cuando nosotros creemos una instancia de este componente hook dentro de cualquier componente de nuestro proyecto, nosotros vamos a poder tener el valor de count e increment, que es la función que va a incrementar el valor del contador. Es un ejemplo bastante básico, bastante sencillo. Y después tenemos que exportar este componente. Ahora sí, vamos al archivo useCounter.test.js. Si estás utilizando TypeScript también funciona, simplemente cambias por TS o TSX, que es la extensión con el que finalizan los archivos. Simplemente vamos a importar RenderHook. RenderHook es un método que nos permite montar un componente genérico tal y como si lo estuviéramos montando en un componente real, pero sin la necesidad de nosotros hacer un wrapper, por así decirlo, de un componente, es decir, montar un componente o una vista para montar ahí el hook. Únicamente necesitamos el hook y probarlo tal y como lo es, una función que regresa algo. Así que en este componente nosotros tenemos importado useCounter, RenderHook y act. Act es una función que al menos en el ejemplo que voy a hacer no lo voy a ver, pero si tú quieres llamar un método del hook que altere el estado interno, es decir, que haga algo asíncrono, hay que meterlo dentro de esta función. Por ejemplo, act. Por aquí nosotros estamos llamando a increment. Increment, como ya lo vimos por arriba, es un método que altera el estado, por lo cual hace un trabajo asíncrono. Entonces simplemente lo metemos dentro de act, que a su vez tiene un callback y es donde nosotros vamos a llamar o alterar el estado del componente. Entonces eso es lo único que hay que hacer, dado que si yo lo hago fuera de esto, lo que va a suceder es que no vas a obtener los resultados esperados. Así que bien, aquí nosotros tenemos una prueba unitaria. Básicamente la estructura consiste en utilizar RenderHook y de igual manera con un callback, y que este callback me regrese el hook, este que nosotros acabamos de ver acá arriba. Entonces eso es todo. Únicamente estamos montando como si tuviéramos un componente en donde estamos usando una y otra vez nuestro hook. Eso sería todo. Y ya después hacemos las validaciones. Si el resultado trae 1, entonces esto es correcto. Y vamos a hacer las validaciones que tú necesites para tu hook. La idea es que después de este video tú puedas continuar y crear tus pruebas unitarias solo, ya sea en React y React Native. Así que bien,
Lo que nosotros obtenemos de este resultado o de montar un hook es un objeto de result, el cual trae current. Current se podría decir que es la instancia de esa función, así que dentro de current nosotros podemos acceder a lo que nos regresa ese hook, en este caso count. Si vas arriba, este componente nos regresa count e increment, entonces nosotros vamos a poder acceder a count e increment dentro de current. Eso es todo. Así es como funciona Testing Library. Ahora el siguiente paso es irnos a un proyecto que yo tengo previamente configurado con Create React App. Ya sea que lo estés utilizando eyectado o con Webpack, pues no pasa absolutamente nada. Pero la diferencia es que si tú tienes un proyecto creado con Create React App, pues ya trae las pruebas incluidas. Es decir, únicamente hay que agregar los archivos con la extensión .test. Entonces vamos al proyecto. Así que yo voy a abrir mi VS Code que tengo ya aquí abierto. Este proyecto le he llamado Hooks Testing. Lo que hay que hacer es instalar la librería. La librería que voy a instalar es la que justo acabamos de ver, pero ojo, ya que vimos cómo funciona, ya que vimos que es para nosotros hacer pruebas unitarias en los hooks sin la necesidad de tener que estar montando un componente como tal, entonces lo que hay que hacer es instalarla. npm install --save dev testing library /react hooks. Así que vamos a instalarlo. Voy a copiar y voy a pegar dentro de mi terminal. Para esto hay que tener nosotros React Test Renderer instalado porque lo necesita. React Test Renderer es un paquete que viene de React o propio de React para nosotros hacer pruebas a nuestros componentes. Es decir, nosotros no necesitamos meramente esta librería, pero en el caso de los hooks, para el escenario que te estoy mencionando, sí lo vamos a necesitar. Así que tampoco vamos a usar esta librería para probar toda una pantalla, dado que únicamente nos vamos a enfocar en tus hooks. Si tú estás trabajando con una estructura, justo aquí arriba te va a estar apareciendo cómo es que yo estructuro mis proyectos en React.js, entonces verás que esto aplica para la carpeta de hooks. Así que bien, ya ha sido instalado exitosamente React Testing Library. Vamos a asegurarnos que tenemos React Test Renderer instalado, así que voy de nuevo al navegador. Justo aquí en el navegador vamos a tener que instalar React Test Renderer, al menos en la versión 16.9.0. Además hay que tener la versión de React de 16.9.0 para arriba, de lo contrario no nos va a funcionar. Así que voy a copiar y a pegar esto. Vamos a instalarlo, React Test Renderer. Yo le eliminé la versión para que me ponga la más reciente. Y únicamente nos faltó una R. Así que listo, vamos a esperar. Y listo, React Test Renderer se ha instalado en su versión 17.0.1. Así que, excelente, voy a limpiar la consola. Vamos a bajarla un poquito. Y previamente tengo algo para ti, que ya lo hice para no estar perdiendo el tiempo tanto en crear código que pues, tal vez tú ya tienes, ¿no? Entonces es por eso que me voy a este archivo que tengo, que es un hook genérico que utilizo en mi proyecto. Este código está sacado de internet de UseHooks, igual aquí dejo la documentación de todos los hooks que puedes utilizar en tu proyecto que ya previamente ha hecho la comunidad. Así que este componente básicamente lo que me permite es utilizar el local storage en todos mis componentes. Muy sencillo, vas a notar. Vamos a ver un poco, se llama useLocalStorage, es un hook por supuesto, que recibe dos parámetros. Es una función que recibe dos parámetros, el key y el initial value. Es decir, que cuando yo use este componente dentro de mi proyecto, lo que va a suceder es que vamos a poder acceder a un key de local storage que le vamos a pasar como argumento y después initial value. Es decir, de una manera más sencilla nosotros vamos a poder entrar a local storage sin la necesidad de estar llamando a local storage que viene del objeto window, del global de nuestro navegador. Entonces, este hook tiene dos componentes. Primero que nada, tiene store value y set store value, que es un estado. Y lo que consiste es, primero que nada, lo inicializa o trata de acceder a lo que hay en la memoria del navegador. Y así lo inicializa. Si ya existe, pues entonces lo va a guardar directamente en el estado. Ahora, si nosotros queremos actualizar ese valor, simplemente setValue es una función que va a local storage y me setea el valor que nosotros le pasemos como key. Dos parámetros, el key y el valor. Es decir, window.localStorageSetItem, le pasamos el key y después le pasamos el valor en modo de string, dado que en local storage nosotros no podemos guardar objetos como tal. Sí guardamos objetos, pero están en forma de string, así que hay que convertirlos con stringify
en caso de que el usuario esté guardando información en forma de objeto. Así que bien, eso es todo lo que hace, y este hook va a regresar un arreglo. Este arreglo contiene dos valores, el valor actual y su respectivo setter, para poder utilizarlo como si fueran useState. Esto tiene bastante sentido. Entonces, si yo me voy a mi archivo app.js, donde tengo mi código, yo lo puedo utilizar de esta manera. Const, vamos a hacer el array destructuring. Para eso hay que saber un poquito acerca de cómo hacer destructuring de los arreglos. Esto va a ser igual a value y su respectivo set value, por ejemplo, y esto va a ser igual a use local storage. Y listo, así lo usaríamos. Le pasaríamos como parámetro al key. ¿Cómo quiero que se llame este key? Key, por ejemplo. Y su valor inicial, Juan, simplemente mi nombre. Entonces, ya dentro de mi componente puedo utilizar value y set value, es decir, puedo obtener el valor desde una primera renderizada dentro de mi componente y consultando local storage y después setearlo. Bastante sencillo. Ya nos ahorramos el estar haciendo la wait set item, el get item, entonces desde una primera carga ya lo podemos tener. Esa es la funcionalidad o el objetivo del local storage o de use local storage. Pero bien, nosotros no venimos a preparar un ejemplo de local storage, venimos a probarlo, a crear pruebas unitarias. Entonces voy a eliminar esta línea de por aquí y me voy a crear un archivo. Yo casi siempre nombro a los archivos dependiendo de donde los tenga organizados. En esta ocasión yo le voy a llamar useLocalStorage.test.js. Exactamente igual como se llama el archivo original, pero sin embargo es un archivo de pruebas porque le agregué la extensión test. En automático Jest, como ya viene preconfigurado con Create React App, sabe que este archivo es un archivo de prueba, valga la redundancia, y que lo tiene que ejecutar en modo pruebas. Aquí vamos a importar useLocalStorage, que es el componente el cual vamos a probar, desde /useLocalStorage. Tenemos que importar el componente para nosotros montarlo con Testing Library. Es por eso que ahora voy a importar render hook desde @testing library react hooks, que es la que acabamos de instalar ahorita. Únicamente vamos a utilizar render hook dado que nosotros no estamos actualizando tantas cosas. Pero si tuviéramos un hook que manejara su estado interno completamente o que manejara miles de estados o miles de funciones que seten algo asíncrono, hay que englobarlo dentro de act, que es el método que ya te platiqué ahorita, que es act. Se podría decir que este video es para una guía inicial, pero igual déjame en los comentarios cualquier cosa que quieras adicionar a lo que yo acabo de decir. Acuérdate que entre todos formamos una comunidad para aprender más. Entonces vamos a describir nuestra prueba unitaria. Esta prueba unitaria yo le voy a llamar useLocalStorage hook. Tú le puedes llamar como quieras. Yo casi siempre la llamo por el componente que estoy probando. Entonces puede ser así o incluso useLocalStorage y como si estuviéramos llamando la función que es el hook como tal. Entonces lo que voy a hacer aquí es voy a declarar una variable que se va a llamar useLocalStorageResult. De momento va a ser indefinida, no va a tener ningún valor. Y lo único que voy a hacer aquí es utilizar un lifecycle de Jest. Para recordarte, si no estás familiarizado con las pruebas unitarias pero quieres entrar, vamos a dar un repaso. Si ya estás familiarizado con las pruebas unitarias, entonces pues avanza un poquito el video. Lo que estoy haciendo aquí es describir una prueba unitaria. Yo siempre describo las pruebas unitarias, es una buena práctica, aparte que así es el cuerpo de una prueba unitaria. Describe. En automático Jest la importa, no es necesario yo importarla desde cualquier otro lugar. Le pasamos el primer argumento, dado que es una función, que es la descripción de tu prueba unitaria. Después viene un callback. Dentro de este callback o de esta función, dentro de este cuerpo va toda la prueba unitaria, todos los test cases que vayas a realizar. En este caso los voy a utilizar con it. It es para describir una prueba unitaria. Así que yo voy a tener varias pruebas. Siempre utilizo la primera, que es que me renderiza el componente. Ahora, también las pruebas unitarias tienen su ciclo de vida, dado que funciona tal cual como un componente de clase. Entonces hay métodos de ciclo de vida que se ejecutan cuando tú necesitas. Por ejemplo, before all, before each. Yo before each voy a utilizarlo y tal cual es una función que recibe un callback. Así que hay que aprendérselo de esa manera. No memorizarlo tal cual,
pero es que cada una de las cosas que utilices en pruebas es una función que trae un callback y ahí vas a realizar tu trabajo. Entonces, before each es un life cycle que antes de cada una de las pruebas unitarias que realice dentro de este archivo vas a hacer algo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es decir, use local storage result va a ser igual a render hook. Vamos a montar este componente que al igual es otra función que recibe un callback y que va a regresar el componente tal cual. Use local storage. Y ahí está. Y lo llamamos para que se ejecute. Y listo. Eso sería todo. Lo que yo estoy haciendo aquí prácticamente es que use local storage result tenga un nuevo valor o una nueva instancia dentro de cada prueba unitaria. Por eso lo estoy haciendo aquí. Before each. ¿Before each qué? Antes de cada una de las pruebas que tenga o que describa como it. It es otra estructura, otra sentencia que sirve de la misma manera que describe. Entonces it yo voy a nombrar una prueba unitaria como render correctly. Nombra bien las pruebas unitarias dado que estas van a aparecer por ahí en tu consola. Entonces la primera prueba unitaria es que renderiza correctamente. ¿Qué es lo que va a pasar? Igual colocamos otro callback. Dentro de este callback vamos a hacer las aserciones o las validaciones para ver si en realidad esto está funcionando. Entonces, primero que nada, voy a mandar un console.log para analizar qué es lo que tenemos por aquí. Use local storage result. Vamos a guardar y para ejecutar las pruebas unitarias, dado que yo estoy trabajando con Create React App, tal vez tú has configurado tu propio script, pues bueno, hazlo con tu propio script. Sería npm run test y esto en automático va a ejecutar el ambiente de pruebas con Jest y lo que va a suceder es ir a buscar todos los archivos que tengan .test o alguna extensión de testing y listo, ya ejecutamos. Aquí está. Esta es la prueba unitaria. Aquí está la descripción que yo le puse. Use local storage hook, que es el describe de arriba, y después viene la prueba unitaria, render correctly, y me aparece palomeado correctamente porque pasó. Después viene por aquí la instancia. Viene todos los métodos a los que yo puedo acceder. Result, re-render, unmount, wait. Todas estas funciones, bueno, no se podría decir que avanzadas, pero son métodos que puedes utilizar para esperar a ciertos cambios, desmontar el componente, re-renderizarlo de nuevo. Pero lo que a mí me interesa es result. Entonces, yo voy a dar .result y voy a actualizar. Vamos a esperar a que se ejecute la prueba. Y aquí está. Y aquí tenemos old y current. A mí lo que me interesa es current, dado que es la instancia. Vamos a actualizar. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí como resultado. Aquí está. Tenemos undefined y function. Tenemos el setter, pero tenemos undefined porque no le pasamos los parámetros. Le voy a pasar el key de test y el valor de test. Igual, tanto key como valor, dado que únicamente estoy probando. Y aquí está, mira. Aquí tenemos test y aquí tenemos el setter. Entonces esto está funcionando, por lo cual puedo utilizar la expresión de expect, que es una función. ¿Qué es lo que esperas de este resultado? Que este resultado current, primero que esté definido, to be defined, y es una función. No me voy a tener tanto, repito, pero aquí esa es la estructura que se utiliza para hacer las validaciones de los resultados de las pruebas unitarias. Entonces tú esperas básicamente que este resultado esté definido. Igual dejo en la descripción del video todas las aserciones que podemos utilizar para nosotros probar nuestros componentes y el valor que nos arroja en cada re-renderizado, en cada montada o en cada acción que realice. Entonces, primero, ahí está definido. También, otra cosa, nosotros esperamos que todo esto, igual, si quieres guardarlo en una variable, en una constante, es a tu gusto. Current de 0, dado que me regresa un arreglo, sea igual, to equal a test. Dado que nosotros le pasamos como primer argumento test, entonces esperamos que se monte el componente y que me muestre test como valor. Y ahí está, excelente. Y también voy a copiar lo mismo, voy a pegarlo y la posición 1 debe ser una función. ¿Cómo pruebo una función? Punto to be instance of, es decir, que sea una instancia de ¿qué? De una función, es decir, de una function, que esa es la clase o el prototipo del cual está extendiendo una función.
Así que ahí está, renderiza correctamente, ya tenemos la primera prueba unitaria, vamos a realizar la segunda. Así que bien, dado que ya sé que es un expect, si es que no lo has utilizado, pues es un breve repaso de lo que hace en realidad el expect y el it, y junto al describe, before each también, pero te recomiendo sí que sepas un poquito de pruebas unitarias para que puedas empaparte más de este video. Pero bien, la intención ahí está. Nuestro siguiente paso es crear otra prueba unitaria. Puedes crear las pruebas unitarias que quieras, no tienes límite, siempre y cuando cumplas todos los casos. Para esta última prueba lo que voy a hacer es, primero voy a minimizar esto de por aquí. Voy a colocar it should call local storage. Igual la función. Te preguntarás por qué lo estás haciendo en inglés. Bueno, es recomendable escribir pruebas, escribir títulos en inglés para tener un código conciso. Pero si tú también eres una persona que te gusta declarar todo en español, bueno, hazlo solo con un idioma, o sea español o sea inglés. Así que lo que tiene que suceder aquí, o lo que tenemos que validar, es de que llame a local storage. Es decir, si yo accedo a setItem, que es esta de por aquí, que es la posición 1, entonces lo que tiene que suceder es que se llame a local storage. Para eso nosotros tenemos que hacer un mock, que bien, tal vez esto sonará un poco extraño. Un mock es en realidad hacer algo fake o algo no existente de una función, dado que estamos en un ambiente de pruebas, y eso sucede todo el tiempo. No siempre vamos a estar logueados, vamos a nosotros mockear o hacer algo fake, algo que no sea real, pero que simplemente nos ayude a concretar una prueba. Es por eso que yo voy a colocar const setItem, es una constante, va a ser igual a lo que me acabo de copiar de aquí de arriba, que es el método que está en la posición 1 del arreglo del resultado. Este de por aquí es distinto a este de por arriba, dado que nosotros dijimos before each, antes de cada prueba unitaria, crea una instancia. Entonces, setItem, si yo me voy a mi componente que tengo de useLocalStorage, setValue únicamente te recibe un parámetro. Entonces, le puse setItem, pero es setValue. Bueno, aquí en realidad no importa mucho. Si yo hago setValue por aquí y le paso another test, lo que va a suceder aquí es de que se va a llamar la función y se va a llamar local storage, valga la redundancia. Nosotros debemos de comprobar que local storage en verdad se está llamando. Eso es lo que yo quiero hacer en esta prueba unitaria, y así corroboro que mi hook en realidad funciona como se espera. Es por eso que vamos a hacer un mock. Tal vez te parecerá algo raro, pero si tú dominas los mocks, las pruebas unitarias van a salir así de rápido. Y en realidad es muy buena práctica tener pruebas unitarias para tus componentes. Así que lo que tenemos que hacer es hacer un mock de local storage, que es de window. Hay muchas maneras de hacer un mock dentro de tus pruebas unitarias. En este caso yo voy a utilizar object.define_property. Es simplemente para modificar el valor del objeto global de local storage, por lo cual local storage viene de window, que se podría decir que es el método global de nuestra aplicación web. Entonces simplemente le pasamos el primer argumento. ¿Qué es lo que queremos definir? De window, es decir, todo mi objeto global, local storage. Es como si estuviera haciendo window.localStorage únicamente. Después, ¿qué es lo que queremos cambiar? Nosotros vamos a cambiar dentro de aquí el valor, su valor. Es decir, getItem, setItem, que son los métodos que vienen disponibles dentro de un objeto de local storage. Así que esto es simplemente un objeto, dado que en JavaScript pues todos son objetos. GetItem, setItem e incluso clear. Estamos modificando, estamos alterando el valor original de window.localStorage. Pero ¿a qué lo debemos de setear? ¿A qué valor? ¿Cómo nosotros podemos saber que esta función fue llamada? Gracias a Jest. El objeto de Jest ya viene implementado o inyectado en cada una de las pruebas unitarias. Es por eso que únicamente accedemos con Jest.function. Es exactamente lo mismo como si estuviéramos haciendo una arrow function o una función clásica, pero la diferencia es que esta función de Jest nos va a permitir saber si esta función intentó ser llamada por nuestro archivo o nuestro código con el que estamos trabajando. Entonces vamos a hacer lo mismo exactamente con los tres. Y listo, ya tenemos mockeado local storage. Vamos a la prueba aquí abajo a ver cómo es que funciona esto. Pues aquí. Y listo, ya funciona, pero aquí tenemos que utilizar act. B. Nuestra misma prueba unitaria no lo dice. Para la primera
no lo iba a utilizar, para la segunda es necesario. Es por eso que voy a importar act y después tal cual todo. Act es una función que tiene un callback y dentro de este callback lo que voy a mandarle en el cuerpo de la callback es el setValue, dado que va a alterar el estado de mi componente. Vamos a actualizar esto. Vamos a esperar a que corra la prueba. Ahí está. Y listo, ya pasó. Pero ahora nosotros tenemos que corroborar que en realidad esto está funcionando. Ahora sí, voy a mandar un console.log de lo que tiene local storage para ver si en realidad estamos moqueando o haciendo una función de prueba de mi local storage original. Esta característica de hacer mocking de las dependencias o funciones solamente está disponible para ambiente de pruebas. No va a estar disponible o no vas a alterar nada de tu ambiente real, aparte de que es en el navegador, y aquí en una prueba unitaria pues no existe como tal un navegador. Eso es a lo que me refiero. Entonces simplemente local storage.getItem y vamos a ver qué manda dentro de la consola cuando yo intento acceder a getItem. Vas a notar que no es el local storage.getItem, es decir, no es la función original de local storage. Es una función como tal, pero el constructor es mock constructor, porque estamos haciendo una función fake o de prueba para nosotros verificar si en realidad fue llamada. Entonces únicamente voy a hacer expect que local storage.getItem. Voy a utilizar de nuevo una validación to have, no, por aquí me equivoqué, expect to have been called. To have been called es básicamente otra validación que me va a verificar si lo que yo le estoy pasando ha sido llamado. Para nosotros corroborar esto tenemos que mandarle una función mock que tenga como constructor el mock constructor. Entonces esto debería de funcionar, debería de mandarnos un true porque en realidad fue llamado. GetItem es llamada cuando se monta el componente, entonces ahí está la prueba, está funcionando. Ahora, después de nosotros hacer el setValue, tiene que volver a ser llamado, pero setItem, dado que es el que ha sido llamado. Vamos a ver, ahí está. setItem, dices, bueno, ¿en dónde lo estoy llamando setItem de local storage? Vamos a mi componente hook, aquí está, window.localstorage.setItem. Y listo, ya tenemos nuestra prueba unitaria ejecutando exitosamente en un componente que ni siquiera ha sido montado dentro de otro componente. Es un hook completamente genérico. Y bien, espero que este video, que fue un poco largo la verdad, pero espero lo hayas disfrutado, espero hayas aprendido. Déjame en tus comentarios como siempre cualquier duda, pregunta y vamos a responder lo más posible. Además no olvides compartirlo en tus redes sociales, ayúdame a seguir creciendo y a compartir más conocimientos como este. Nos vemos en la siguiente, gracias por suscribirte y por supuesto dejar tu like. Nos vemos.